La bienvenida al ministro del Interior, Vicente Romero. Muchísimas gracias por atender a nuestra invitación. Ministro. Gracias, Mávila. Buenas noches. Buenas noches. Usted me alcanzaba una cifra antes de salir al aire y me decía, hay grupos importantes que voluntariamente están abandonando territorio nacional. ¿Cuál es la última información que maneja usted sobre estos números? Acabo de chequear en este momento la cifra que conversábamos hace unos minutos. Eran aproximadamente 600, pero me acaban de enviar el último reporte y es promedio de 800 extranjeros que han salido el día de hoy. 800 en las últimas... Entre niños... Estamos hablando damas, solamente hoy. Hoy día, desde las 6 de la mañana hasta estos momentos. Desde las 6 de la mañana hasta este momento. La última cifra actualizada son 800 extranjeros. Voluntariamente salen por la frontera norte, es decir, con destino a Ecuador. Frontera norte, así es, exactamente por la frontera con Ecuador. Es un retorno voluntario. Y en ese sentido tenemos que agradecer a aquellos extranjeros que de buena voluntad están saliendo. Creo que las medidas que se están tomando y se han tomado desde principio de año han sido fundamental para poder tener un retorno voluntario de muchas familias que probablemente no encontraron el espacio suficiente en este país. Y creo que en ese sentido, poco a poco vamos a ir ordenando la casa. Obviamente las medidas que se han tomado desde el gobierno están enfocados principalmente a los malos extranjeros, a los que cometen delitos. Ese es un tema principal. Y bueno, aparte, hay algunos que escuchábamos en los testimonios no cometen delitos, pero son conscientes de que, en efecto, aquellos malos venezolanos que llegaron a nuestro país, malos extranjeros en general, para no ponerle una etiqueta exclusivamente a los venezolanos, de alguna manera han dañado la reputación y la imagen de aquellos que, con el mejor deseo de labrarse un mejor futuro en el Perú, arribaron, escapando de una crisis en su país, de una crisis humanitaria. Se ha sido considerado el éxodo venezolano en su momento desde el gobierno de Chávez. Colombia y Ecuador le están pidiendo, sin embargo, al Perú que los migrantes irregulares venezolanos sean expulsados vía aérea a su país de origen, porque está ocurriendo lo que Ecuador temía, es decir, que de pronto salgan estas cantidades importantes de venezolanos e ingresen a territorio ecuatoriano. Esto es lo que ha dicho el ministro del Interior del Ecuador. Vamos a escucharlo. Lo que se solicitó es que como primer plan se haga la salida de ciudadanos de nacionalidad venezolana desde Perú hacia el país, obviamente de origen, Colombia. Pero en otro caso, si no estamos listos en el tema de corredores migratorios, pues no lo vamos a ejecutar. Por eso ustedes han visto de que no tenemos estas salidas en Guajillas, porque se pidió que los viceministros de todos los sectores de migración del interior sigan reunidas en mesas, y una vez que estemos absolutamente claros de lo que se piensa hacer, pues sí se dé esto, pero la primera opción es... ¿Y cómo se controla esta gente que está haciendo de manera directa? Desórdenes? Usted me da otro tema de reforma urgente del país, la ley de movilidad. Nosotros no tenemos, este lado tenemos la ley de movilidad más frágil de la región. Ni siquiera podemos pedir un pasado judicial, que es un tema hasta de soberanía de un país. Y la ley y la Corte Constitucional no está mal. Ellos nos dieron esta resolución. ¿Ha tenido usted oportunidad de conversar con el ministro del Interior de Ecuador y de Colombia? Me parece que con algún representante del gobierno colombiano, por lo menos sí. Así es. Nosotros promovimos una reunión hace 3 meses y medio aproximadamente con el ministro del Interior de Ecuador, ¿no?, juntamente con todo el Comando Policial de Ecuador y de Perú, para poder ver toda esta problemática de migración y obviamente también de todos los delitos que últimamente estaban subiendo, yo diría, en la zona de Tumbes especialmente y la zona de Huaquillas. Ellos también son afectados, tan igual que nosotros. Y se llegó a felices encuentros, yo diría, y a trabajos coordinados que se estaba haciendo en materia de inteligencia y también de operaciones, que han dado buenos resultados, sin duda. Sin embargo, también nosotros hemos participado de una reunión hace un par de días, vía Zoom, vía virtual, con el ministro del Interior del Ecuador y también con un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, justamente para poder ver esta problemática a nivel regional. De tal manera que está todavía aún, yo diría, en desarrollo estas conversaciones, pero bueno, uno de los planteamientos justamente de Colombia fue que nuestros expulsados sean llevados vía aérea a Exacto, Venezuela. Eso es lo que estoy leyendo, ¿no? En la reunión se analizó esa postura de ambos países, Ecuador y Colombia. Le están pidiendo al Perú que esta expulsión de ciudadanos extranjeros se realice vía aérea. Usted nos habla de un corredor humanitario. ¿Cómo funcionaría el corredor? ¿Sería
¿Vía aérea, vía terrestre? ¿De qué manera se materializaría? Se planteó este tema. Todavía está en desarrollo esta conversación, ha sido un primer intento con ellos. Sin embargo, no descartamos la posibilidad de continuar trabajando todavía, porque este es un tema, no es solamente de Perú, sino que afecta a toda la región. Así que vamos a esperar todavía, pero nosotros también hace poco hemos retomado una agregaduría que fue suspendida por algunos años con Venezuela, y ya tenemos un agregado policial actualmente en Venezuela. Así es, y de tal manera que el flujo de información es bastante importante, sobre todo para estos delitos que se cometen en nuestro país. Correcto. Ahora, por lo pronto, lo cierto es que usted nos acaba de dar una cifra que sorprende, y Ecuador, de alguna manera, está sufriendo las consecuencias de estas medidas adoptadas en nuestro país, porque esa cantidad de venezolanos indocumentados o que no han podido realizar el trámite están trasladando esta problemática a Ecuador y a Colombia. La nota que quería que vea con nosotros junto a nuestros televidentes, además, es una nota que ha preparado nuestro reportero Marlo Rojas sobre esas historias, el daño colateral de pronto del fenómeno de la migración venezolana en nuestro país. Vinieron primero profesionales y luego poco a poco fue quizá escapándose de las manos el control y la manera en que llegaron ciudadanos extranjeros al Perú. Y Marlo hace un análisis de esas historias personales que ha podido encontrar durante el día de hoy. Bajo el inclemente sol, decenas de familias venezolanas, con mochilas, maletas y con todo lo que pudieron obtener en su estadía en nuestro país, llegan a cada hora hasta el terminal terrestre de Plaza Norte. Aquí pugnan por el asiento de un bus rumbo a Tumbes, pues saben que tienen vencido el plazo migratorio y que si continúan quedándose en suelo peruano, pueden ser expulsados. Su maleta, su pequeño también se van hasta la frontera. Sí, nos vamos hasta la frontera. ¿El destino final cuál va a ser? Maracaibo. $280. En Venezuela, de aquí a San Felipe en Venezuela, $280. También porque como ahí se venció el plazo y algunos no, el cuestión del dinero, muchas cosas, en sí. Muchos están viajando hacia el norte, entonces. Hacia el norte, sí. Y si esta escena se produce en Los Olivos, en Tumbes, el tiempo corre contra el reloj para los indocumentados. Tumbes se ha convertido en la ciudad del éxodo venezolano, pues aquí cada día salen entre 300 a 400 extranjeros del Perú hacia el Ecuador. Pero no todos lo hacen por la vía legal. Muchos cruzan la frontera de la misma manera como ingresaron, con la ayuda de coyotes y sin documentos. Ahí se van yendo, ¿ves? Se van yendo familias, niños, papá, mamá, que ya no han logrado regularizar su situación. Entré legal, pero nunca me puse legal. Cumplí mis metas, no alcancé tampoco a legalizarme ni nada, hermano, pues prefiero más bien irme para mi país, Colombia, soy colombiano y de todas maneras les agradezco por haberme recibido en su país. No debería ser con todo el mundo, deberían buscar a las personas que en realidad están haciendo daño. Me dio mucho miedo. Me dio mucho miedo porque tengo familia, tengo hijos. De verdad, muchas gracias por la oportunidad y ya me regresé. Una de estas historias es la de Alejandra Jiménez, venezolana que ha llegado al terminal de Plaza Norte junto a su pequeña hija de 3 años. La niña no sabe que deberá resistir 21 horas de viaje sentada junto a su madre para llegar a la frontera. Bueno, nosotros vamos a viajar a Tumbes, pero aún no sabemos qué precio estarán los pasajes, no sabremos. ¿Cuál es el motivo del viaje? Vamos a Estados Unidos. ¿Para siempre? Sí, yo tengo ya 8 años aquí ya. Digamos, ¿por qué se están yendo del Perú? Porque queremos ver nuestra familia y pues también buscamos un mejor futuro, una mejor calidad de vida económica. Alejandra no teme arriesgar su vida y la de su hija, cruzando la peligrosa selva del Darién en Panamá para llegar a los Estados Unidos. Ambas se sumarán a la gran lista de más de 100.000 venezolanos que atraviesan la denominada trampa mortal en busca de una vida mejor. De Tumbes, luego Ecuador y luego Colombia. Ya de ahí agarramos frontera con Panamá, que es la selva, pues, en Colombia. El Darién. En Colombia, Medellín. ¿El objetivo es ir hasta Estados Unidos? Claro, Estados Unidos.
¿Allá tienen familia? Sí, allá tenemos familiares, tíos, tías, primos. ¿Buscan, digamos, empezar un nuevo sueño en este pues país? sí, la verdad que en todos lados así como, o sea, para hacer dinero, se puede hacer dinero donde quiera, pues. Muchos extranjeros se van del Perú porque no consiguieron arreglar su situación migratoria aquí en nuestro país, mientras que otros se van porque se dieron cuenta que la economía en el Perú ya no es la misma de hace unos años. Ante esta inminente crisis migratoria que se avecina, el gobierno ecuatoriano ha encendido sus alarmas y ha solicitado junto con Colombia al Perú la implementación de un corredor aéreo que permita el traslado de estos extranjeros indocumentados directamente a Venezuela. Para que un ciudadano extranjero sea expulsado formalmente por el Estado peruano, primero la Superintendencia Nacional de Migraciones debe emitir una orden de expulsión. En caso esta sea ejecutada, el ciudadano tendrá que ser acompañado por un efectivo de la Policía Nacional en un vuelo comercial. Solo este proceso le cuesta al Estado peruano $2.000 por persona. Por ejemplo, si contamos solo a los 1.500 venezolanos que según la policía en Tumbes han logrado salir en los últimos 4 días, el Estado peruano hubiera gastado $3 millones para trasladarlos hasta Venezuela. Lo más viable es lo último que comentó, el corredor humanitario. Porque la mayoría, como le digo, estamos en una situación que ya no tenemos dinero, no contamos con dinero, o tenemos para alquiler, o tenemos para comida. Entonces, si nos expulsan o si los expulsan los que están haciendo mal, pues ojalá que sea hasta Venezuela, si hay un pacto. Pero el corredor humanitario sería también lo más viable. En tanto, en Migraciones aún continúan las coordinaciones con el Ministerio del Interior, pues hasta el momento se desconoce de qué manera se fiscalizará y se sancionará a los extranjeros que estén en situación irregular por haber evadido los controles migratorios o por haber delinquido en nuestro país. Aproximadamente a la fecha tenemos 214.000 aproximadamente personas que solicitaron la cita para el último procedimiento de regularización migratoria. Nosotros dictamos la sanción administrativa y la etapa de ejecución está a cargo de la Policía Nacional. Se conoce que cada día que pasa, más y más venezolanos llegan a Tumbes para cruzar la frontera, en su mayoría niños en etapa escolar, pequeños que se han visto obligados a dejar sus estudios ante el plazo migratorio vencido para sus padres. Bueno, estos son los que se van de manera voluntaria, pero además el gobierno ha promulgado el decreto legislativo que dispone un procedimiento administrativo sancionador excepcional. Ministro, ¿qué comentario le merece lo que hemos escuchado en la nota? Y explíquenos, por favor, en qué va a consistir este procedimiento administrativo sancionador especial para expulsar en 24 horas, nos dice, a los indocumentados que no abandonan el país de manera voluntaria. Claro que sí. Primero quisiera poner énfasis en las medidas que este gobierno ha puesto de manifiesto. Primero, se puso por 6 meses la amnistía, de tal manera que pudieran pagar muchos de los que estaban en forma irregular en el país. Efectivamente, mediante una página web se inscribían y han hecho como correspondía. Después, luego, se puso una fecha sobre la regularización que terminó el día 10 de noviembre, hace poco. El día lunes en el Consejo de Ministros hemos aprobado efectivamente el procedimiento administrativo especial y excepcional. Anteriormente, con este proceso ordinario, demoraba una expulsión de 1 mes a 9 meses. Entonces, para nosotros era dificultoso, digamos, poder hacer una ejecución a través de la policía, este tipo de expulsiones. Cuando hemos conversado con algunos congresistas, ellos dicen, pero ¿cómo hará el gobierno para expulsar en 24 horas, por ejemplo, a quienes se resistan a salir de manera voluntaria? Bueno, hay 2 alternativas actualmente. Una, vía aérea, ya se han hecho también, hemos conversado con la compañía Latam, de qué manera podíamos expulsar justamente. Esto siempre ha habido las expulsiones a otros países. Correcto, pero estamos teniendo en cuenta que el presupuesto en este caso va a ser diferente, sin duda, las cantidades son distintas. Es cierto que la expulsión de cada extranjero cuesta
¿Alrededor de $2.000? Sí, más o menos es un promedio, incluyendo el pago de los 2 policías que por norma tienen que ir acompañando a cada uno, es cierto. Ahora, la posibilidad de que el avión que los traslade aterrice en Venezuela ya es algo también que está... No, una cosa es por línea comercial, normalmente, que podría ser una expulsión, eso no es problema, porque al final, una vez que entre a su país, ya es un problema del... en este caso, del que esté expulsado. De la persona. Exacto. Pero otro tema es cuando va con una medida, digamos, netamente judicial, que tiene que probablemente cumplir una pena. Un requisitoriado, por ejemplo, que se ha sorprendido en un control de identidad. Un requisitoriado, se le piden los documentos, la persona tiene requisitos, está buscado por la justicia o tiene antecedentes y no tiene la documentación en regla. Es un candidato a la expulsión. Es un candidato a la expulsión, por supuesto. Pero también ahora... no hay ninguna norma que impida en este momento de que se está promoviendo el retorno voluntario de muchos de ellos. Y casualidad del destino, por las informaciones que nosotros estamos manejando, a nivel de las unidades operativas especializadas y de inteligencia, también están saliendo personas que no han tenido una buena conducta en el Perú. Entonces eso es favorable para nosotros, estamos haciendo un seguimiento desde el día 10 prácticamente a las 00 horas que empezó esta nueva norma. Sin embargo, vamos viendo cómo se desarrolla, porque creo que es la manera como poder manejar también una forma humanitaria. Ustedes reciben esa información, bueno, nos ha dicho por inteligencia, pero me imagino que cuando se reporta la salida de alguien y se cuenta con la identidad, porque aquellos que cruzan, como hemos visto, por la frontera donde no hay vigilancia, la verdad es difícil de contabilizar y de hacerle un seguimiento minucioso. Sí, es un aproximado, porque de alguna manera son, como le digo, retornos voluntarios. Hay gente que está saliendo con su documentación, otro tal vez no, pero no podemos impedir que salgan, de alguna manera. Si están haciendo retorno voluntario, ¿y qué es lo que se va a hacer? ¿Organizar vuelos de pronto? ¿La gente se va a tener que inscribir de repente? Mire, nosotros hemos hecho varias aproximaciones. Particularmente el sector interior de Perú planteó de hacer justamente llevar una determinada cantidad, ¿no?, de venezolanos o cualquier extranjero que quisiera salir del país hasta la frontera. Un ejemplo, si hay, y para llevar 150 personas en 3 buses, tranquilamente nosotros vamos a pagar como gobierno. El bus llega a Tumbes. A Tumbes. A Tumbes. Y esta propuesta la hemos hecho a ellos y que ellos también se hagan cargo dentro de su respectivo país. ¿Y el corredor aéreo cómo funciona? Es decir, partiría de Lima el avión y ¿a dónde aterrizaría? No, esto todavía no se ha llegado a concretizar. Correcto. Hay que tener cuidado con eso, porque sí hemos hecho un acercamiento, han tenido los 2 viceministros, en este caso de orden interno de Perú y el viceministro, su paralelo, digamos, su par en Venezuela, tuvieron una reunión muy interesante. Hay una buena predisposición de ellos también, pero todavía no se ha concretizado nada hasta el momento. Pero estamos observando, como digo, esta salida, este retorno voluntario, que es en forma positiva. Ahora, ¿va a suponer un problema conversar o ponerse de acuerdo con el gobierno de Gustavo Petro, por ejemplo? Estamos en esas tratativas, hemos hecho un primer acercamiento con la representante de Relaciones Exteriores, todavía no se ha cerrado la puerta, yo diría. Esperemos que en los próximos días podamos hacer una nueva conversación. Hablamos de días, no semanas. Sí, hablamos de días, eso ojalá que la próxima semana sea así. Para establecer un mecanismo. Para establecer un mecanismo, ojalá. Estamos en eso, sí. De acuerdo. Bien, se están quejando algunos transportistas, por ejemplo, de la norma también les permitiría revisar documentos que ellos no tendrían todavía, que no habrían gestionado. Bueno, ¿Quiere escuchar algunos testimonios? Tenemos unos testimonios para escucharlos. Claro. Si bien es cierto, las empresas formales estamos en la obligación para llenar nuestros manifiestos de pedir la información de un pasajero que va a subir en ruta larga, y en ruta corta tengo hasta el momento que el señor baje para llenarlo de manifiesto con norma de SUNAT. Nosotros nos preguntamos que tenemos que capacitar a todos nuestros conductores, a la gente que cobra el boleto, cómo se llena un pasaporte, saber si un documento es falso o no. O sea, la negligencia del Estado en las fronteras donde pasan de manera impune, cruzando el río a vista y paciencia de la policía, tenemos que asumir a los transportistas, tenemos que asumir a los transportistas para ser encima sancionados.
El señor que habla, el señor Martín Ojeda, que es representante del sector transportes, él señala por qué tendría que sancionarse a transportistas que lleven de pronto en sus vehículos a extranjeros indocumentados o a los responsables, administradores o dueños de hoteles que puedan albergar, que es parte de lo que dispone la norma. Mávila, en cualquier parte del mundo, los países que son soberanos, en este caso como el Perú, tienen que ordenar la casa. Si en este país no empezamos a ordenar, siempre vamos a vivir con más informalidad. Pero si el transportista, le pregunto porque me pongo un poco en los zapatos del señor Ojeda y dice, pero a mí me muestran un documento y el documento para mí puede cumplir las reglas, pero de pronto me están timando, entonces yo soy inocente, he actuado de buena fe, pero al final también voy a ser corresponsable de esa ilegalidad. No, es entendible. En ese sentido, lo que el señor dice, obviamente él no es un experto en reconocer un documento, definitivamente, pero para eso están justamente, las normas es de interpretación, para eso hay un fiscal. Los policías también, hay personas que ¿Nos está diciendo que habrá operativos? Es decir, ¿habrá organizados operativos que salgan a buscar a venezolanos o extranjeros indocumentados? No estamos... ¿Interviniendo buses, por ejemplo, o no? No estamos en este momento, no se ha adoptado ese tipo de medidas, ¿no? De que estemos atrás de los extranjeros, de ninguna manera. Esto es un retorno voluntario lo que está abriendo. Otra cosa es cuando la policía hace control de identidad y se encuentra una persona, obviamente, que no está con la documentación al día o en regla, sin duda, tiene que ser puesta a disposición de Migraciones para que haga la expulsión, como corresponde. Quería aprovechar y preguntarle por declaraciones que usted hacía más temprano sobre el señor Vladimir Cerrón. Usted decía o descartaba la posibilidad de que él esté siendo protegido. Hay información que ha sido publicada también en algunos diarios que señalan que hasta en 3 ocasiones la policía lo ha tenido ya ubicado, pero que sin embargo no se ha podido dar con su paradero. Y entonces surge la sospecha de alguien le está avisando a Vladimir Cerrón de que la policía lo está buscando y por lo tanto cada vez que la policía lo va a detener, él tiene la oportunidad de conocer la información con anticipación y de trasladarse a otro lugar. Más temprano usted me decía que se encuentra y que tiene la prueba de que él está en Perú. Pero le puede decir al público que nos está viendo en este momento que en efecto cree que la policía puede dar con él prontamente. Hablar de tiempos no podría decirte en este momento porque creo que esos cometeríamos un error, de ninguna manera. Pero que tiene que ser capturado, sí, va a ser capturado. Porque la policía no trabaja usted entenderá sola. las suspicacias. Se Sí, trata de por una supuesto. persona que se ha desempeñado, que todavía tiene una bancada en el Congreso, Sí, sin duda. una bancada con la que tiene que comportarse y que tiene que negociar el propio gobierno, entonces se presta suspicacias. Sin Aquí de duda. pronto se le estaría perdonando, pueden decir muchos, la vida a Cerrón para que la bancada se porte alineada y apoye alguna medida que solicite el Ejecutivo. Mávila, lo importante es que en nuestro país se vive un Estado de Derecho. Hay independencia de poderes y eso es respetable. En este caso, la policía comprende y entiende y tiene que hacer cumplir las disposiciones judiciales. Obviamente, en el momento que se ubique, tiene que ser capturado, porque hay una orden de captura que está vigente. Entonces eso nadie lo va a dudar y hay que cumplir la norma. Pero usted descarta que alguien le haya podido avisar, porque el jefe de DIRINCRE ha dicho hasta en 3 ocasiones lo hemos tenido ya ubicado para detenerlo y sin embargo no se ha podido. Si ya no es una, sino son 3, entonces usted diría que ha sido, más hábil Cerrón que la policía o que podría haber existido la posibilidad siquiera de un soplo o un aviso, que Mire, podría investigarse también. Fíjese, yo recuerdo haber leído algunos tweets que supuestamente él los emitía, ¿no? Desde su cuenta, la cuenta de claro, Twitter. y emplazaba en este caso al general Arriola, ¿no? A ver si me capturas, como un poco... Exacto, retando, retaba ¿no? la Retando. policía. Yo recuerdo mucho, sí, hace algunos días. Pero bueno, la policía no puede entrar en ese juego, de ninguna manera. La policía son personas totalmente profesionales y ellos saben en qué momento lo deben capturar. Yo creo que ese trabajo en una policía especializada, como la DIRINCRE, inteligencia, todos los cuerpos que tienen que ver
en este trabajo, la Policía de Extranjería obviamente también. En algún momento no deben dar algún resultado. Yo confío en ellos plenamente. ¿Y descarta que puede existir algún mal efectivo que pudiera estar apoyando al señor Cerrón? Mire, es un poco difícil poner la mano al fuego yo tengo actualmente mapeados un promedio de 131.000 policías, sin embargo, no se puede descartar, ¿no? Habría que hacer un seguimiento de esta información, como lo está haciendo actualmente la Dirección de Inteligencia del Ministerio y obviamente la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. Si eso fuese así, simplemente tenemos que aplicar las sanciones que corresponden. Bien, vamos a compartir con usted a propósito del debate de la moción de censura mañana en el Parlamento que ha publicado el congresista Fernando Rospigliosi. Fernando Rospigliosi dice lo siguiente: el MININTER, es decir, el Ministerio del Interior, está descuartizando unidades de élite de la policía como SWAT para crear otras y fingir que está haciendo algo nuevo contra la delincuencia. Su desesperación por aferrarse al cargo por razones inconfesables lo lleva a empeorar las cosas todos los días. Debe salir. Y me imagino que el señor Rospigliosi no opina por cuenta propia, sino que él representa el sentir de la bancada de Fuerza Popular. ¿Qué le respondería? No a él, pero sí a la teoría que desarrolla en este tuit. Mávila, conozco de cerca al SWAT. Conozco. He trabajado con ellos. Estos cambios a que se refiere, de pronto la información no es como corresponde. Alguien le dio una información equivocada. Lo que se ha promovido ha habido un movimiento, no tengo la cifra exacta, pero creo que son 14 o 15 suboficiales que ya han cumplido su tiempo, digamos, en una unidad especializada que se necesita personas, obviamente, entrenadas, capacitadas, pero entiendo que ya cumplieron su tiempo de servicios para esta unidad especializada. Hablo del SWAT. Entonces usted no niega un desmantelamiento de la SWAT. No es así, no es así. Lo que sí, en horas de la tarde me han informado que habían puesto a disposición 15 suboficiales que recién habían terminado el curso de esta unidad táctica especializada, lo habían puesto a disposición de la región de Lima. Ahí ha habido un error. ¿Y por qué un error? Porque ese personal recién habían terminado su curso y deben quedarse en esa unidad. No es así. Lo que pasa es que este personal hace 2 años, son jóvenes obviamente, que habían venido y estaban destacados y habían hecho su curso. Entonces, ese personal entrenado no se puede desperdiciar. Ha habido un error administrativo. Se les ha indicado que retornen ese personal, los 15 suboficiales que habían puesto ha sido a la región. De acuerdo. Sí. 9 bancadas han firmado esta moción de censura. Usted ha dicho que no le preocupa, que más le preocupa en este momento, que no quiere desperdiciar energía, fue más o menos lo que me dijo más temprano, sino preocuparse de la seguridad. Pero ha recibido, por otro lado, el respaldo de un buen número de alcaldes, pero además, el día de hoy en Urubamba, durante la inauguración de CADE, al señor Alberto Otárola, la presidenta del Consejo de Ministros, también se refirió de esta manera a lo que podría ocurrir mañana en el Congreso. No puedo sino reiterar el apoyo del gobierno al ministro Romero. El Congreso ha planteado una moción de censura contra un ministro que creemos en los últimos meses ha hecho un trabajo leal con el país. Vamos a esperar mañana la sesión del Congreso. Estamos, lo repito, en unas semanas difíciles y creemos que mañana el Congreso todavía puede tener una reflexión adicional y poder, digamos, tener una decisión que no signifique la censura contra el ministro. En todo caso, el Congreso tiene estas facultades. Lo que hacemos yo como presidente del Consejo de Ministros es un llamado a la reflexión al momento de votar esta moción. ¿Qué le diría usted a los congresistas? ¿Se sumaría usted a este pedido? ¿Cree que es importante que permanezca usted en el cargo? Ya no hablemos porque usted no quiera dejar el cargo, sino porque cree que hay que mantener una continuidad en una estrategia que, si bien se le ha reclamado al gobierno en muchas ocasiones, usted insiste en que la tienen y que están abocados a trabajar en ella. Yo creo que primero quisiera agradecer y reconocer palabras de muchos alcaldes especialmente, y también en este caso del Premier,
que acabo de escucharlo, la verdad que estaba sumamente ocupado el día de hoy. Y bueno, en realidad yo no me aferro al cargo, nunca me aferré a ningún cargo. Hay mucha información que obviamente circula en redes, pero eso no me quita el sueño. Lo que sí me quita el sueño es la seguridad, de verdad, del país. Se lo digo, y yo no es que porque quiera quedarme, cualquier persona puede venir a reemplazarme, eso no lo dudo. Y seguramente puede ser así, pero lo que tenemos que entender es que el país está viviendo una época muy difícil, muy difícil. Y lo que sí, yo me comprometo también nuevamente con el país a seguir apostando a cualquier ministro que ponga en el interior, y si él cree por conveniente que puedo apoyarlo sin ningún interés. En caso de que se concretara la censura mañana, ¿usted estaría dispuesto a apoyar a su sucesor? Por supuesto. Usted acaba de decir algo importante y quisiéramos ir terminando la entrevista con eso. Usted dice, estamos en un momento complejo. Lo dice por su parte el ministro de Economía, lo dice usted, y sabemos que en este momento la recesión y la inseguridad son los dos temas prioritarios en la agenda de todos los peruanos. Y sabemos que se están organizando algunas protestas para los próximos días. Por ejemplo, hay una situación delicada ya en Barrio Chino, de acuerdo a la información que nos han alcanzado nuestros periodistas en el lugar. Vamos a ver algunas imágenes. Han llegado 200 efectivos de la DINOES, llegaron a la delegación policial de Villacurí, esto para resguardar la vía y asegurar el libre tránsito en esta zona. Como ustedes saben, y vamos a esperar a que nos pongan las tomas al aire, estamos próximos a cumplir un año desde que Pedro Castillo se levantara una mañana y diera un golpe de Estado. Esto produjo en nuestro país una convulsión social y hay quienes se han mantenido algún tiempo replegados, pero que esperan o que quieren aprovechar esa coincidencia para nuevamente salir y protagonizar protestas, que pueden tener una base legítima, pero que a veces suelen excederse y caer en hechos de violencia y atentar contra la propiedad privada y el libre tránsito que tiene cualquier ciudadano derecho a disfrutar, gozar y beneficiarse en las carreteras. ¿Qué información nos puede alcanzar? ¿Qué deberíamos esperar para los próximos días? ¿Hay temor de lo que pueda ocurrir? No, primero creo que mi recomendación especial siempre a los ciudadanos en general, que confíen en la Policía Nacional. Nosotros hemos previsto efectivamente desplazar 300 policías a este lugar de Ica especialmente, entendiendo que se anuncian efectivamente nuevas protestas, y no solamente acá en Ica, también en Chao Virú. Me he reunido con representantes de los agroexportadores y ellos están muy preocupados, por cierto. ¿Dónde se producirían estas protestas, ministro? Chao Virú. Chao Virú. Y la zona de Villacurí, que usted acaba de mencionar, sí, en Ica. Villacurí. ¿Y el plan sería bloquear las carreteras? Bloquear las carreteras nuevamente y seguir como las protestas sociales ya hemos sido testigos. ¿En cuánto tiempo podrían...? Bueno, está previsto más o menos para las fechas 26, 27, 28 de este mes, y también a partir del día 3, 4 y 5, previo al día 7, que la señora Presidenta de la República tomó. Esa es la información que usted puede compartir mando, ¿no?, de lo que inteligencia le ha alcanzado. Sí, eso es una información abierta que está también en los periódicos, pero eso es cierto, o sea, hay información precisa que para esos días debe haber. Nos estamos anticipando, obviamente, para que no ocurra estos desmanes como corresponde y dar la seguridad a todas las personas, a todos los ciudadanos y también a los transportistas. ¿Cuándo Puno dejará de ser una piedra en el zapato para el gobierno de la presidenta Boluarte? Bueno, acá hay que mirar con mucho cuidado, Puno especialmente, y creo que la expresión más clara ha sido estas protestas sociales. Sí. Estas protestas sociales que pasaron, no hubo una sola cabeza visible, no hubo un dirigente que pueda decir, yo estoy acá liderando esta marcha pacífica. Me imagino que se aplicó inteligencia para ello. Sin duda, me acabo de reunir con autoridades que están pendientes de una investigación en este momento, o sea, quienes están investigando, porque tenemos que demostrar a la población que hay responsables de estas pérdidas de más de 4.000 millones que se ocasionaron y mucha gente perdió su trabajo. Yo pregunto, ¿eso queremos para el Perú más destrozos? La población va a poder conocer pronto. Diría usted, ¿quiénes fueron los responsables o quienes actuaron mal
digamos, y provocaron la pérdida de vidas durante las protestas? Estamos trabajando en eso, Mabel. ¿Es un compromiso del gobierno? Es un compromiso del gobierno. Me he reunido hoy día con las personas que están a cargo de este trabajo y seguimos muy de cerca porque queremos de verdad poner en manos de la justicia a todos aquellos responsables que están detrás de una pared y no aparecen. Pero estamos trabajando, Mabel, en eso. De acuerdo. ¿Algún mensaje que quiera dirigirle a la población en este momento en que yo le decía, el peruano se siente inseguro, tiene miedo de salir, de que lo extorsionen? Hay muchos que están denunciando, otros que tienen temor. Hemos visto el incremento de los secuestros en la capital, el estado de emergencia ha sido criticado. ¿Qué le diría usted a la ciudadanía que hoy dice, caramba, hemos retrocedido en materia de seguridad? A ver, primero creo que quiero empezar por lo siguiente. Es un Perú diferente, es un tema regional lo que está pasando en este momento. Tenemos crimen transnacional que no hubo hace 5 años. Tenemos un flujo migratorio muy fuerte, con alta violencia. Tenemos más de 3.000 detenidos extranjeros, especialmente venezolanos, en las cárceles. Tenemos el gran problema también que hace año y medio en el gobierno de Castillo no fue atendido el tema del BRAE, del Guayaga, especialmente en las zonas cocaleras. Y vea usted, hemos revertido. Actualmente ya se cumplieron la meta de las 20.000 hectáreas de hojas de coca que se han erradicado, ¿no? Además, los diferentes operativos que venimos realizando, estamos retomando. Hemos erradicado en el Putumayo, actualmente estamos en Caballococha. Hemos aumentado esta meta a 25.000. Se está trabajando y eso es lo que queremos llegar a fin de año con 25.000 hectáreas, entendiendo que la cocaína, la base de coca, es el insumo más importante para cualquier delincuente que muchas veces ingesta para cometer un delito. De acuerdo. Ministro, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Pero solamente para culminar, por favor, que confíe la población en la Policía Nacional. En estos momentos tenemos una policía de verdad con una moral totalmente alta. Y vea usted, ayer hemos presentado 4 delincuentes terroristas. Es un trabajo arduo de inteligencia. Planes nos sobran. Estrategias hay. Líneas de acción se están dando. Ejecución, ministro. Ejecución de es lo que pide la ciudadanía. También. Ejecución. ¿Ejecución presupuestal o ejecución de operaciones? Las dos, ¿no? Porque los planes, hay muchos planes, pero hay que ejecutarlos. Nosotros nos hemos comprometido al 100% de llegar a fin de año en la ejecución presupuestal. Y en operaciones estamos muy bien. Vea usted, 20, 25 días, usted va a tener una operación muy grande en el Perú. Acuérdese lo que le digo. Muy bien, nos veremos en ese tiempo entonces. Encantado. Muchas gracias por estar con nosotros. A usted, señor Vicente Romero, ministro del Interior.